Buenas tardes, Nidia. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Gracias Buenas por tardes, estar. Patricio, ¿cómo estás? Ahí te Bien. vamos a ver, voy a abrirles la puerta a los compañeros que están por entrar y ya te presentamos y largamos, ¿sí? Les cuento a todos los que entraron recién que estamos emitiendo la clase por YouTube en vivo, así que, bueno, estamos con eso, con esa novedad. Y arrancamos, diría, voy a arrancar yo haciendo una introducción de por qué estamos acá hoy. En uno de los Zooms, de los encuentros a distancia que tuvimos con los compañeros de la agrupación LIO, los inorgánicos organizados, de la primera sección electoral, que tuvimos con Guillermo, en uno de esos encuentros estuvimos hablando, presentándose los compañeros de la primera sección, y Patricio Ferreira, nuestro compañero profesor en el caso de hoy, tiene esa función, que es economista, habló con Guillermo y Guillermo le sugirió que preparara una clase para trabajar con los compañeros para poder aprender, para que podamos hacer preguntas, porque él va presentando el plan económico peronista en distintos lugares del país, en sectores académicos, también los gremios, en todos los lugares que se permite y se puede dar esta oportunidad de desparramar esta gran noticia, que es que el peronismo tiene un plan económico para sacar a la Argentina de donde está y llevarla a un buen lugar, a un buen puerto, y que es un plan que se contrapone contra el plan que tienen desde todos los otros sectores, que es el mismo. Y entonces Guillermo le propuso a Patricio hacer esta clase, y Patricio aceptó de buena gana, y con nuestra compañera María Laura Ordóñez estuvieron trabajando en desarrollar la clase en el marco de lo que nuestro compañero Rafael Montoya Canales organiza los cursos desde la agrupación LIO. Entonces estuvieron trabajando en traernos a nosotros la posibilidad de escuchar a un profesor economista, ya les va a decir Mariano todas las cosas que hace Patricio, nos puede contar sobre esto y le podemos hacer preguntas. Esta es una clase sobre el plan económico en general, pero es posible que a partir de tengamos que hacer algunas otras clases más. Así que seguramente Patricio, si después surgen más clases, va a estar también dispuesto y contento de hacerlas, y que sus conocimientos nos sean útiles para que nosotros también ayudemos a desparramar este plan y esta esperanza en el pueblo argentino. Es la parte que nos toca como militantes, también llevar nosotros la esperanza al resto del pueblo argentino y contagiarlos de este optimismo que tenemos, porque sabemos cómo salir de acá, se puede hacer, que hay salida. Así que bueno, ahora los dejo con Mariano Enríquez, que nos va a contar sobre nuestro compañero y profesor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo se encuentran? Bueno, como dijo Nidia, mi nombre es Mariano Enríquez, soy militante de la agrupación LIO, que conduce la misma Nidia Viola a nivel nacional, y bueno, estamos acá en la presentación del Plan Económico Peronista. Patricio Ferreira, junto a María Laura Ordóñez, como dijo Nidia recién, y el compañero Rafa, han hecho posible estas clases, y bueno, las vamos a llevar adelante. Y bueno, quiero presentar a Patricio, quien es licenciado en Administración de la Universidad, egresado de la Universidad de El Salvador. Ha iniciado la maestría en Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Nacional de La Matanza. Es responsable de presupuesto y control de gestión de Telecom. Fue responsable de presupuesto y control de gestión de Telecom desde 1994 a 1998. Es profesor de Administración y Contabilidad en la Universidad USAL del año 1998 al 2001. Es comerciante, es empresario del sector privado, está dedicado a la distribución de artículos de librería y es proveedor de insumos de oficinas para empresas y estados municipales y tiene 22 años de trayectoria en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Así que bueno, compañeros, les voy a pedir, como esto va a estar saliendo en vivo por YouTube, que por favor muteen los micrófonos, así podemos escuchar claramente al compañero Patricio, y después seguramente va a haber una ronda de preguntas de cada uno de ustedes que Patricio muy amablemente va a responder. Así que bueno, compañeros, muy amable, espero que disfruten de esta presentación de Patricio, y bueno, Patricio, buenas tardes y te dejo, te paso la posta para que nos des la exposición del plan económico. Buenas tardes, perdón, Rafa, habla Rafael, ¿qué tal? Estoy como como Tanguito y Mariano, no sé si ahí está, Rafa. Sí, Bueno, Patricio. ¿Cómo están todos compañeros? No, bien. perdón que me interrumpa, no sé, yo me entré tarde, quería aclarar que, bueno, va a ser la última clase del ciclo de formación que estamos llevando a cabo con los compañeros. Laura, en este caso, está acompañando con esta formación, que va a ser el compañero Patricio, y bueno, los compañeros Noé y Paula son los que vienen ya trabajando desde antes en lo que es este centro de formación doctrinario de la agrupación LIO, y próximamente, bueno, ya el año que viene vamos a arrancar con las clases, los cursos, clases especiales, talleres, para llevar la doctrina a todos lados. Así que, pero bueno, dentro de lo que es el contexto de un año de campaña, o sea, doble campaña o triple, porque tenemos que conformar el partido, seguir organizando a la agrupación y a la vez campaña electoral. Así que entre el tiempo que nos queda, hacemos el curso de formación. Eso, compañeros, nada más. Gracias, Rafa. Gracias, Mariano, Miguel, Patricio. Ahora sí, Patricio, todo tuyo la posta. Bueno, compañeros, buenas tardes a todos. Gracias, Rafa, gracias, Nidia, gracias, Mariano, por la presentación. Gracias a todos por participar. Y la idea de la charla es hablar, como dijimos, sobre el plan económico peronista, que viene presentando principios y valores en distintos ámbitos durante los últimos meses, con el objetivo de hacerlo un poco más comprensible para quienes no tienen quizá una formación estrictamente económica. Por lo tanto, y en lo posible, vamos a intentar alejarnos de tecnicismos y hablar en un lenguaje un tanto más coloquial y amigable para la mayoría. De todos modos, lógicamente sí va a ser necesario clarificar algunos conceptos fundamentales para poder interpretar de qué estamos hablando cuando explicamos un plan económico. Y lo primero que tenemos que saber es qué es un plan económico, o en definitiva, qué es un plan. Y un plan no es otra cosa más que un conjunto de medidas integrales, armónicas, sistémicas, que son diseñadas, coordinadas, programadas, con el objetivo de modificar una realidad determinada. Por lo tanto, a la hora de definir un plan, tenemos que dejar en claro al menos tres conceptos. ¿Cuál es la realidad actual que queremos modificar? ¿Cuál es la realidad ideal que queremos concretar? ¿Y cuáles son las acciones, medidas, políticas que debemos llevar a cabo para realizar ese cambio? Y para describir la realidad actual en términos económicos, tenemos que ir hacia atrás en el tiempo, al menos unos 10 años, momentos en los que advertimos un cambio de ciclo en el rumbo de la economía. Pero los cambios del ciclo económico rara vez comienzan o terminan con un momento puntual, sino que generalmente se van gestando a lo largo de los meses e incluso a lo largo de los años. En este caso podemos identificar el inicio del periodo de cambio en el momento en el que Mercedes Marcó del Pont asume la presidencia del Banco Central, y esto es en febrero de 2010. Marcó del Pont es una economista proveniente del MIR, de extracción desarrollista, que no vincula el problema inflacionario específicamente con la emisión monetaria, sino que más bien supone que sus causas tienen que ver mayormente con la concentración de la oferta. Durante su gestión ejerció presión para lograr la devaluación de la moneda y compensar así la baja productividad del sector empresario, e implementó las primeras restricciones a la compra de divisas para el atesoramiento, que hoy conocimos, o posteriormente conocimos como cepo. Este periodo de cambio continúa
hasta fines de 2013, cuando en el marco de una reestructuración del equipo económico de gobierno, Marcó del Pont es reemplazada por Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, Guillermo Moreno es reemplazado por Augusto Costa en la Secretaría de Comercio, y Hernán Lorenzino es reemplazado por Axel Kicillof en Economía. Y es justamente en esta gestión, encabezada por Kicillof, que termina de consolidarse este cambio en la orientación económica, dando comienzo a un ciclo caracterizado por la especulación financiera en detrimento de la producción y el trabajo. ¿Y por qué podemos afirmar que fue durante su gestión que termina de consolidarse este cambio? Particularmente por la implementación de 4 medidas. La primera de ellas la toma apenas asume, a 2 meses de asumir, en enero de 2014, devalúa abruptamente la moneda como respuesta a una supuesta corrida cambiaria encabezada por el CEO de Shell, Juan José Aranguren. Pocos meses después, llega a un mal acuerdo con el Club de París, comprometiéndose a pagar más de lo que el Club de París le pedía. Y paralelamente negocia también mal una indemnización a Repsol por la expropiación de YPF, acordando un pago de unos 5.000 millones de dólares más intereses, que terminaron haciendo unos 8.000 millones, por la mitad de una compañía que hoy entera vale 2.000 millones. A su vez, endurece las restricciones a la compra de moneda extranjera, con lo cual se profundiza la brecha cambiaria, transformando al dólar en un bien escaso, y ya sabemos que cuando un bien es escaso, aumenta su valor. Ahora bien, este ciclo, iniciado durante la gestión de Kicillof, fue continuado por el macrismo y perdura hasta el día de hoy. Es decir, que fue sostenido tanto por Kicillof los últimos 2 años del gobierno de Cristina, como por Pratgay, Duhovne y Lacunza durante el gobierno de Macri, y por Guzmán y la dupla Massa-Rubinstein en el actual gobierno de Alberto y Cristina. Y son 3 los factores determinantes que caracterizan este ciclo económico. Un primer factor es el elevado déficit fiscal. Esto es un desequilibrio en pesos. Es la diferencia entre los ingresos públicos totales, es decir, todo lo que recauda el sistema tributario, y los gastos públicos totales, es decir, todas las erogaciones que el Estado realiza en su conjunto para solventar su propio funcionamiento. Es un intercambio constante que tiene el Estado con cada una de las personas que conforman la economía del país. Ese saldo, durante el ciclo que estamos analizando, es recurrentemente negativo para las arcas del Estado. Un segundo factor característico es un creciente déficit cuasi fiscal o déficit financiero, y es el resultado que genera el Estado en su política monetaria. Son las operaciones que realiza el Banco Central en su interacción con los mercados financieros. Puede ser la compra-venta de moneda extranjera, o bien instrumentos de deuda como los títulos públicos, letras, bonos, cualquier instrumento financiero que utilice el Banco Central. Este resultado también es crecientemente deficitario para el Estado. Tengamos en cuenta que solo el stock de LELIQ, son las letras de liquidez, de ahí su nombre, actualmente es de más de 8 millones de pesos. Venía hablando de que el déficit cuasi fiscal, que son las interacciones, las operaciones que realiza el Estado con los mercados financieros, también es recurrentemente deficitario para el Estado. Y hablaba de las LELIQ. Las LELIQ, las letras de liquidez, actualmente representan 8 millones de pesos, es decir, unas 6 veces más de lo que era en diciembre de 2019, y es el 54% del total de los depósitos bancarios, los depósitos que hacemos todos nosotros algunos de nosotros podemos llegar a hacer en los bancos los destinan no a financiar
inoportuna. Los destinamos no a financiar el sistema productivo, sino en todo caso a financiar el déficit del Estado. Y esas operaciones mediante las cuales el sistema financiero, los bancos, financian al Estado, son operaciones de bajo riesgo, porque el Estado siempre paga, pero de alta renta, ya que estas letras, las letras del Tesoro, se renuevan permanentemente y permanentemente pagan altísimas tasas. Así se genera una pérdida para el Estado que constituye una ganancia en igual cuantía para el sistema financiero, que como además tiene asegurada esa renta, no le interesa, como decíamos, prestarle al sistema productivo. En principio porque el sistema productivo representa un riesgo mayor, pero además porque no puede pagarle las tasas que sí le paga el Estado. Y a esta altura ya nos vamos dando cuenta quiénes son los beneficiados y quiénes son los perjudicados por este modelo económico. Pero hay también un tercer factor característico, que es un permanente déficit en la balanza de pagos. Esto genera un estrangulamiento del sector externo por escasez de dólares. El sector externo es el intercambio de divisas que tiene el país, el gobierno, el Estado en realidad, con el resto del mundo. Es el resultado del total de las operaciones comerciales entre personas físicas o jurídicas residentes en el país y personas físicas o jurídicas no residentes. Termina siendo el resultado económico que tiene el país en su relación comercial con el resto del mundo, o en realidad la sumatoria de miles de relaciones comerciales entre particulares residentes y particulares o no particulares no residentes. Son siempre operaciones en dólares o en moneda de pago internacional, y no es solo la balanza de pagos de exportaciones e importaciones, sino también turismo, inversiones, remesas de residentes extranjeros, operaciones financieras o cualquier otro intercambio de divisas con el exterior. Ese saldo, el del sector externo, consolidado, es decir, incluyendo el pago por intereses de deuda, también es permanentemente deficitario. Y como consecuencia de ese déficit, cada vez hay menos dólares a disposición del Banco Central, es decir, cada vez hay menos dólares disponibles para la economía, es decir, cada vez hay menos dólares para importar insumos, bienes de capital, maquinarias, tecnología que necesita el aparato productivo, pero también menos dólares para comprar bienes que necesitan las familias, remedios, alimentos que no se fabrican en el país, u otros miles de bienes y servicios que necesita el país para el funcionamiento de las empresas, de los estados y de las familias. Y así es como a lo largo de los años, o al menos desde este periodo que estamos estudiando, 2012, 2013 en adelante, estos desequilibrios macroeconómicos, tanto en la operatoria interna del funcionamiento del Estado como en las operaciones de intercambio con el resto del mundo, se fueron acumulando, se fueron haciendo cada vez más grandes, más pesados, más estructurales y más caros de financiar. Desequilibrios macroeconómicos en pesos, por el déficit fiscal y cuasifiscal, y en moneda extranjera, moneda de intercambio internacional, por el déficit del sector externo. Y lógicamente, esto trae consecuencias negativas a toda la economía. Provoca los desórdenes que vemos todos los días en el sector productivo y en las cadenas de comercialización. Imposibilidad de planificar, cambios constantes en la lista de precios, faltantes de mercaderías, un sinnúmero de complicaciones que perjudican la economía doméstica, la de todos los días, la de los comercios, las pymes, los talleres, la industria, el agro, la de millones de personas que todos los días tienen que tomar decisiones en materia económica en un escenario en el que no existe la más mínima previsión. Y decíamos que era un ciclo que había perdurado a lo largo de los años, a través de los distintos ministros de Economía, y siendo transversal a los distintos ciclos políticos. Hay que decir entonces
que en 2016, con la llegada de Macri al gobierno, la situación se agravó notoriamente, ya que debido a la política de apertura y de quita de retenciones, se provocó un alineamiento inmediato de los precios del mercado interno con los internacionales. Esto golpeó particularmente a los sectores populares, que vieron cómo la porción de ingresos que destinaban a la compra de alimentos y al pago de energía se hacía cada vez más grande y por lo tanto les iba quedando cada vez menos para el resto de las compras. A su vez, la descomunal deuda que tomaron, primero con acreedores privados, después con el Fondo Monetario Internacional, resiente aún más la situación actual de las cuentas financieras del sector externo por los constantes vencimientos a los que hay que hacer frente. Pero también hay que decir que en 2020, ya durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, este esquema de pesos y dólares con ingresos familiares mermados por el aumento exponencial del precio de los alimentos y la energía, se profundiza aún más cuando a pocos meses de asumir y como respuesta a la pandemia del COVID, decretan el cese casi total de la producción a partir de la prohibición casi absoluta de trabajar. Esto generó un deterioro irrecuperable hasta el momento del entramado productivo y la consecuente escasez de bienes y servicios requeridos por la población y por el propio sistema productivo y las cadenas de comercialización. Y este efecto escasez, combinado con la inevitable inyección de dinero que el Estado debió realizar en el bolsillo de la población, provocó, como era esperable, por lo que decíamos antes de que lo escaso aumenta su valor, una espiralización de la inflación de tal magnitud que en el proyectado hoy ya debemos hablar de valores superiores al 100% anual, es decir, similares a los registrados en 1987, solo unos cuantos meses antes de ingresar en la hiperinflación que hizo caer al gobierno de Alfonsín. O para verlo de otro modo, una inflación unas 15 veces superior a la de Francia y a la de Brasil, unas 10 veces superior a la de Estados Unidos y a la de Colombia, y unas 5 veces superior a la de Bulgaria o a la de Angola. Así, el escenario económico actual de la Argentina es el de una supercrisis de magnitudes similares a las de la suma de las dos crisis económicas más grandes de la historia argentina. Por un lado, los niveles de déficit fiscal e inflación comparables a los del año 88-89, cuando Alfonsín respondió a la inflación, a la emisión para financiar al Estado con la hiperinflación que se De nuevo, disculpas, compañeros. Muy bien. Estábamos hablando de la supercrisis actual, que es de magnitudes similares a las dos crisis más importantes que ha visto la historia argentina. Por un lado, la similar al déficit fiscal y la inflación del año 89, cuando Alfonsín recurrió a la emisión para financiar al Estado. Pero en aquel momento, lo mismo que ahora, los bienes y servicios disponibles en el mercado interno no justificaban esa masa de dinero circulante, por lo tanto, los precios tendieron a subir descontroladamente hasta terminar en la hiperinflación que todos conocemos. Y a su vez, la crisis del sector externo de 2001, cuando el exceso de deuda pública, la imposibilidad de generar las divisas necesarias como para proponer un plan de pagos ante las crecientes exigencias del Fondo Monetario y de los tenedores privados de bonos, sumado a la creciente debilidad del sistema financiero, generó un nivel de descreimiento tan grande que la gente fue corriendo a recuperar sus depósitos, y ya sabemos que los depósitos no estaban, y ya sabemos que la crisis social que eso generó hizo caer al gobierno de la Rúa. Esta supercrisis
es entonces el resultado de un esquema basado en la renta financiera que no produce ni bienes ni servicios, sino que por el contrario, incrementa los costos de producción de quienes sí los producen. Entonces, el Estado genera déficit que necesita financiar por fuera de la recaudación, porque no le alcanza. Pero como no tiene más posibilidad de tomar crédito internacional, opta por la emisión, descontrolando aún más el ritmo inflacionario. Pero a su vez, toma deuda también con los bancos nacionales, públicos o privados, que de este modo mantienen a un mercado cautivo, que es el Estado, a quien le cobran tasas por encima de la inflación, asegurándose, como decíamos antes, la colocación del stock de crédito sin necesidad de colocarlo en la actividad privada. Es decir, que no se ocupa de financiar al sector productivo, sino que le alcanza y le sobra financiando al Estado. Es, en definitiva, un esquema que castiga la inversión, por lo tanto castiga la producción, pero también castiga el ahorro, por desvalorización de la moneda local y por prohibición de compra en moneda extranjera. Es decir, no permite invertir en el sistema productivo y tampoco permite ahorrar en pesos. ¿A quién se le ocurriría ahorrar en pesos? Ni ahorrar en dólares por prohibición, exceso para una pequeña porción de la población que puede comprar el dólar negro. Un esquema, entonces, que tiene como único factor de sostenimiento de la actividad económica al intercambio de bienes de consumo, lo cual también tiene un efecto sobre el nivel de precios. Así, inyectan constantemente dinero en el bolsillo de los consumidores por medio de planes sociales, subsidios, bonos de fin de año, suma fija, revisión permanente de paritarias y otras retribuciones directas o indirectas, con el fin de incentivar la demanda, porque suponen que esa demanda va a traccionar a la oferta de manera tal de hacerla crecer por sí misma, de hacer crecer por sí misma a la producción, cuando en realidad lo único que generan son aumentos descontrolados en los precios, porque como decíamos antes, la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía no es congruente con ese nivel de demanda. Así es como se los escucha todo el tiempo hablar de incrementar la demanda agregada, concepto desarrollado en profundidad por el Lord economista inglés John Maynard Keynes en la década del 30, y que hace referencia a la sumatoria de todos los gastos que se generan en la economía, es decir, la suma de todas las demandas individuales, todo lo que está dispuesto a comprar tanto las familias, como las empresas, como el gobierno. Y entienden que esta demanda agregada es el motor más importante de la economía, y que si esa demanda agregada es incrementada mediante el gasto público, se genera un efecto multiplicador sobre los gastos realizados en el sector privado, las familias y las empresas, de manera tal que la economía logra de ese modo salir de una recesión e iniciar un periodo de crecimiento. Y es cierto que en un determinado momento un país puede presentarse en circunstancias económico-financieras, muchas veces por repercusiones de crisis internacionales, que terminan desacelerando la actividad económica. Y es cierto también que una de las herramientas de política económica con que cuenta un gobierno para hacer frente a esas complicaciones puede ser la implementación de políticas contracíclicas. Fue así, de hecho, como se superó sin mayores inconvenientes la crisis de 2008, iniciada en Estados Unidos, e incluso se comenzó a superar la crisis de 2012, iniciada en Europa. Pero resulta que las políticas contracíclicas, esto es, acumular en los periodos de crecimiento para utilizar en los periodos de recesión por medio del gasto público, es decir, incrementando la demanda
agregada y generando este supuesto efecto multiplicador, no es posible implementarlas en el largo plazo, ya que una vez cumplido, una vez consumido lo que se acumuló en el ciclo de crecimiento, cualquier aumento extra en el gasto comienza a generarle al Estado los desequilibrios financieros de los que hablábamos antes. Por eso es justamente política contracíclica. Para implementarla se requiere de la alternancia de ciclos de crecimiento y ciclos de recesión. Ya llevamos más de 10 años de desequilibrios macroeconómicos. Difícilmente podamos generar un efecto multiplicador mediante el incremento por medio del gasto público de la demanda agregada, porque no venimos ya de un periodo de crecimiento en el que pudimos acumular, sino que, por el contrario, venimos acumulando déficit que se transforman en deuda, se transforman en inflación, etc. Por lo tanto, y a modo de síntesis de cuál es esta realidad actual que queremos modificar, podemos graficarlo como un combo explosivo que da como resultado lo que todos podemos ver con mayor claridad y de manera cada vez más generalizada. Por primera vez, desde Perón y Evita, una persona que trabaja de manera registrada y por jornada completa todos los días de la semana puede ser pobre. Y de hecho muchos lo son, teniendo en cuenta que el salario mínimo no llega a 60.000 pesos y que la línea de pobreza, de acuerdo a los datos de octubre, es de 140.000. Es decir, que un trabajador argentino que trabaja entre 40 y 50 horas a la semana es pobre. Él y su familia. Y sabe además que la mayor parte de lo que gana tiene que dedicarla a comprar alimentos, por lo cual no tiene posibilidad de afrontar el resto de las necesidades económicas: vestimenta, higiene, vivienda, transporte, servicios y muchos otros gastos que hacen a la actividad familiar. Hoy, los hogares que son sustentados por el ingreso de uno solo de sus integrantes son cada vez menos, porque ya no le alcanza con que el padre o la madre salgan a trabajar, sino que se requiere que lo hagan los dos. Y si uno de sus hijos ya tiene edad suficiente, también. Y así se viene vulnerando, corrompiendo, destruyendo uno de los valores más importantes en la construcción social, en la construcción de la comunidad organizada, como es la familia. Porque la necesidad deteriora la armonía y deteriora la comunicación. Y así los hogares se desintegran, pierden su esencia, se convierten en simples casas en las que se alojan distintas personas, cada una de ellas obligadas a salir a buscar su sustento, casi independientemente y casi aisladas del resto de sus integrantes. Queda bastante claro, entonces, cuál es la realidad actual de la que partimos y que queremos modificar. Una realidad en la que el pueblo tiene hambre porque no tiene trabajo, un trabajo que se ha visto desvalorizado a niveles tales que no sirve siquiera para mantener el nivel de vida digno de una familia. Se han metido nada menos que con los dos pilares fundamentales para la construcción de la comunidad organizada: el trabajo y la familia. En definitiva, podemos decir que estamos inmersos en una supercrisis, pero que esta supercrisis no debe ser vista como un callejón sin salida, sino más bien como un laberinto del que se sale por arriba. Y salir por arriba significa construir un modelo de país que represente esa otra realidad ideal que queremos concretar. Y la única posibilidad de concretarla
es a través de la mancomunión conceptual de la dirigencia política, sindical, empresaria, religiosa, social, que sostenga la idea de que el todo es superior a la suma de las partes, y se establezca así un modelo argentino en el que la sinergia surgida de la unión de los distintos sectores se convierta en el verdadero motor de crecimiento para la construcción de una Argentina próspera, justa e inclusiva. De este modo, es un objetivo prioritario y estratégico del plan que estamos presentando, la conformación de un magno acuerdo social mediante una alianza entre el capital y el trabajo, actores fundamentales del modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, como único camino hacia el crecimiento económico que asegure la plena ocupación de los factores de la producción y garantice a la vez la conformación de una sociedad con una justa distribución del ingreso. Es, por lo tanto, indispensable la armonía entre los distintos actores sociales. Y esto se logra mediante políticas destinadas a hacer congruentes los objetivos y los intereses de cada sector con los objetivos y los intereses del conjunto, que son a su vez los objetivos y los intereses de la patria. Se trata de armonizar intereses en lugar de confrontarlos. Es decir, generar esa mancomunión que necesita, que requiere el modelo argentino. Es cierto que es más complejo lograr la armonía que la confrontación, pero la armonía es permanente, es sostenible y es sustentable por sí misma. La confrontación puede tener un ganador, pero siempre da revancha, y la revancha profundiza el conflicto. Y este modelo de desarrollo económico permanente y sustentable propone y requiere de una clara orientación a la producción, maximizando la competitividad, pero no la competencia, y maximizando también la productividad, pero no la plusvalía. Porque esta mayor competitividad y productividad debe ser la competencia, debe ser la consecuencia, discúlpenme, de trabajar sobre las distintas cadenas de valor de la producción y sobre las cadenas de distribución de los bienes y los servicios, con el fin de hacerlas cada vez más eficientes, procurando que funcionen de manera más fluida y dinámica, para que cada eslabón interactúe armónicamente, simbióticamente con el anterior y con el siguiente, pero también con el de al lado, porque no entendemos al colega como un competidor, sino como un integrante más de la actividad económica de la que se trata. Consolidar la mancomunión entre el capital y trabajo, pero también la mancomunión entre el grande y el chico. Porque cada uno de esos eslabones de los distintos sectores de la economía están formados por microemprendimientos, empresas familiares, chicas, medianas, grandes, no importa. Todos interactúan con todos. Y si al taller del barrio le va bien, a Techín le va a ir bien. Y si al almacenero de la esquina le va bien, a Coto le va bien. Y si al kiosquero de la vuelta le va bien, a Arcor le va a ir bien. Y a sus proveedores le va a ir bien. Y a los trabajadores de cada uno de ellos les va bien. Porque no existe en el peronismo los proyectos individuales. Siempre construimos proyectos colectivos. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. En una comunidad organizada no hay realización individual sin realización del conjunto.
Y hablábamos de trabajar sobre las cadenas de valor de la economía para lograr que funcionen de manera más eficiente, para pulirlas, perfeccionarlas y potenciarlas de manera tal de que redunde en una mayor producción. Por lo tanto, en un mayor nivel de empleo y por lo tanto, en una mayor recaudación para las arcas del Estado y por lo tanto, ahora sí, en una mayor demanda que se encarga de completar el ciclo virtuoso de crecimiento sostenible. Pero no se puede trabajar sobre lo que se desconoce. No se puede perfeccionar lo que no se conoce. Y en economía no se conoce una cadena de valor si no se conocen sus costos. Los costos de cada uno de los integrantes, de cada eslabón, de cada una de las cadenas de valor de producción y de cadenas de comercialización de los bienes de toda la economía, comenzando lógicamente por aquellos sectores que se han constituido como verdaderos vectores de crecimiento, que en la economía del siglo XXI son la energía y los alimentos. Energía accesible para el sistema productivo y alimentos accesibles para las familias. Por eso hablamos de hacer costos, porque es la única forma de conocer cómo se distribuye la ganancia de cada sector de la economía entre sus integrantes y evitar así que el lobo se coma la gallina, que el pez grande se coma permanentemente al pez chico, que sobrevivan solamente los más aptos, como exige el manual del darwinismo social que profesan a los cuatro vientos desde algunos sectores del pensamiento económico. Y al principio describíamos los desequilibrios macroeconómicos que caracterizaban el actual ciclo económico actual. Y hablábamos del déficit que arrastraban las cuentas del sector público. Es evidente que el modelo argentino, surgido del plan económico peronista, también deberá orientarse a la búsqueda de los llamados superávit gemelos. Y esto es, superávit fiscal primario, que a su vez impacte positivamente en la hoja de balance del Banco Central, eliminando de este modo el déficit cuasi fiscal y desarmando la inmensa bola de nieve que representa hoy la deuda del Banco Central de la que hablábamos, que se renueva permanentemente. Y a su vez, un robusto superávit en la balanza comercial que tienda a equilibrar el sector externo y le aporte divisas a la economía. Pero para lograr el superávit fiscal no necesariamente hay que reducir los gastos. De hecho, el Estado no gasta mucho, el Estado gasta mal. Lo que propone el plan económico peronista es hacer más eficientes los gastos del Estado, pero sobre todo incrementar la recaudación. Sin embargo, está claro que las familias y las empresas tienen saturada su capacidad tributaria. En realidad, la economía de las ciudades tiene saturada su capacidad tributaria. En cambio, sí existe un sector de la economía que genera una renta extraordinaria y en el que los actores, uno de los actores que participa de ese sector de la economía, no tributa en la proporción en lo que debiera ser. Y para lograr que tribute en su justa medida, es necesario modificar el esquema de retenciones y sancionar una nueva ley de arrendamientos rurales. Las retenciones no son solo un mecanismo recaudatorio que incrementa los ingresos públicos necesarios para el equilibrio fiscal, sino que también desacoplan los precios internos de los internacionales, asegurando el consumo interno necesario de las familias y protegiendo el bolsillo de la población, ya que combinadas con una adecuada administración del comercio, tienden a incrementar la oferta alimentaria doméstica del mercado interno.
A su vez, las retenciones generan distintos tipos de cambio efectivos que adecuan a las distintas productividades de los distintos sectores productivos, equilibrando la competitividad de los mismos. Por lo tanto, en algunas producciones alimentarias de la zona núcleo de la pampa húmeda, esto es, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, las retenciones deben establecerse en el máximo nivel posible. Queda claro que no tiene el mismo rinde de producción la producción sojera de la zona núcleo de la pampa húmeda que la producción de manzanas en el Alto Valle del Río Negro, o de limones en Tucumán, o de algodón en el Chaco, o de arroz en Corrientes, o de azúcar en Jujuy. La zona núcleo de la pampa húmeda constituye una de las 4 regiones del mundo con mejor calidad de tierra y de clima propicios para la producción agropecuaria. Por lo tanto, genera una renta extraordinaria, cuya cuantía depende de la variabilidad de los precios internacionales, que no se repite en ningún otro sector de la economía productiva. Esa renta extraordinaria está quedando hoy en manos de uno solo de los 4 actores fundamentales que participan de las producciones agropecuarias. En este caso, los dueños de la tierra, es decir, los terratenientes. Por lo tanto, para que esa renta sea distribuida en los demás actores de la producción y además para no castigar injustamente a los productores, conjuntamente con el aumento de las retenciones, es necesario implementar una nueva ley de arrendamientos rurales. No puede ser que los productores, que son los que proyectan, los que invierten, los que contratan personal, los que arriesgan ante la sequía, una inundación, deban ceder, en algunos casos, hasta la mitad de su producción, no de su ganancia, de su producción a los terratenientes, por el simple hecho de tener el título de propiedad de la tierra, que además es un bien que no se amortiza, es decir, que nunca pierde valor, hasta la mitad de su producción. Esto implica que con la ganancia obtenida por la venta de la otra mitad, tiene que alcanzarle al productor para llevar adelante el negocio, pagarles a los contratistas, pagarles a los trabajadores, pagar los impuestos al Estado y obtener además una ganancia justa y razonable por el capital invertido y por el trabajo realizado. Es evidente entonces que el precio al que el productor tendrá que vender la mitad de producción que le queda será un precio más bien elevado. Y es ese, ni más ni menos, que el precio que pagamos todos cuando compramos nuestros alimentos. La inmensa mayoría de los alimentos que consumimos son producidos en tierras alquiladas de la zona núcleo de la pampa húmeda, por emprendimientos, chicos, medianos, grandes, no importa, llevados adelante mediante una lógica de retribución desproporcionada, solo por el hecho de utilizar la tierra, que poco tiene que ver con el sistema capitalista. Se parece más a una relación feudal, medieval, casi de servidumbre, claramente precapitalista. Armonía entre el capital y trabajo, mancomunión de los sectores productivos, armonía entre los grandes y los chicos, hacer costos por parte de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la economía, de planificar la economía del país. Superávit gemelos,
superávit en pesos, es decir, superávit del sector primario, y superávit en dólares o en moneda de intercambio internacional, con el robusto superávit de la balanza comercial. Retenciones en el máximo posible para algunas de las producciones alimentarias de la zona núcleo de la pampa húmeda. Ley de arrendamientos constituyen el marco general, constituyen la macro de lo que es el plan económico peronista que viene presentando principios y valores en los distintos ámbitos en los últimos meses. La idea es hacer un pantallazo general como para poder acercarles los lineamientos básicos, fundamentales, con una introducción que tenía que ver con cuál es la realidad actual y cuál es la realidad ideal que queremos alcanzar, y entonces sí, cuáles son las políticas que mediante el plan económico peronista debemos implementar en un futuro y próximo gobierno peronista para poder concretar esa realidad ideal que queremos alcanzar. No sé si los compañeros quieren hacer alguna consulta. No quiero tampoco abrumarlos con un monólogo viernes a las 8 de la tarde ya. Puede ser un poco cansador. Fue una introducción a título de presentación. Me interesaría, si están dispuestos, si lo ven factible, poder tener algún segundo encuentro, posiblemente seguramente después de las fiestas. Vamos a dejar que pase enero también, que es un mes en el que todos estamos quizá, de vacaciones, pensando en otras cosas, y entonces sí, hacer en ese segundo encuentro una charla un poco más, con más profundidad sobre cada una de las medidas. Yo no quise tocar en profundidad los temas más vale financieros, sino más bien de carácter productivo, de carácter económico. Primero porque es ahí a donde apunta el plan económico. Nosotros como peronistas somos clásicos y apuntamos siempre a la producción y al trabajo, a la economía de todos los días, a la economía en serio, podemos decir. Aunque somos conscientes de que las finanzas también son un sostén de la economía, pero son en realidad, debieran ser el sostén del aparato productivo y no el sostén del Estado, que es, como explicábamos hace unos minutos, en lo que se han convertido en estos, por desgracia, por estos ciclos económicos en los que nos hemos insertado como nación. Que si vamos más atrás en el tiempo, tiene muchas similitudes también con el ciclo económico que había comenzado Martínez de Oz en el año 76 y que había culminado bajo la gestión de Duhalde y los primeros meses de Kirchner en los años 2002 y 2003. Lamentablemente, 2011, 2012, 2013, volvimos a caer en este ciclo económico que tiene sesgo a las finanzas. Es entendible que si un modelo económico tiene un sesgo orientado a las finanzas, va a tener preponderancia en el dinero, en las divisas. Quienes sostienen esta ideología económica consideran que el capital es la sumatoria, es la acumulación de divisas, cuando en realidad desde los clásicos, desde el peronismo, entendemos que el capital es la sumatoria o es la acumulación
de bienes y servicios que son producidos gracias al trabajo y no la acumulación de divisas. Quizás sea ese puntualmente el rasgo característico que diferencia a estos dos modelos económicos. El de producción y trabajo, que entiende que el capital es la acumulación de bienes y servicios producidos por el trabajo, y el modelo especulativo rentístico, que entiende que el capital es la acumulación de divisas. Y está claro que si el capital es la acumulación de divisas y son los bancos los que tienen las divisas, van a ser los bancos y el sistema financiero en general los ganadores de ese sistema, de ese modelo económico. Y en cambio, en un sistema peronista, en un sistema de producción y trabajo, van a ser las empresas y los trabajadores los beneficiados por ese modelo económico. Patricio, ha sido estupenda tu exposición, la verdad te agradecemos, es un orgullo para todos los militantes de LIO tenerte en esta hora increíble que nos has expuesto el plan económico peronista. Como bien has dicho tú, invitamos a los compañeros si quieren hacer algunas consultas a través del chat o a través de, ahora vamos a abrir los micrófonos para que puedan exponer alguna pregunta con el compañero Patricio. No sé, me dirán, yo tengo una pregunta acá en el chat, ¿te la puedo pasar, Patricio? Así encontramos, le das la respuesta al compañero. Esperamos un segundito que es una pregunta del compañero Tobani. La pregunta dice, ¿la competitividad va de la mano de la producción y la competencia va de la mano del poder del empresario? ¿Va de la mano, perdón, la competencia? ¿Del poder del empresario? Te repito, la competitividad va de la mano de la producción y la competencia va de la mano del poder del empresario. Bueno, claro. La competencia es el empresario queriendo eliminar a su competencia, queriendo eliminar a lo que nosotros entendemos como colegas. La competitividad va de la mano de la producción, va de la mano de maximizar la producción, pero no porque el colega le vaya mal al colega que se funda y entonces para ganar mayor porción de mercado, sino en todo caso aumentando el mercado y aumentando la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado interno. Sí, claro, está muy bien la aseveración, pregunta o aseveración del compañero Tobani. Bueno, compañeros, ¿alguno con alguna consulta más? Están los micrófonos cerrados. Compañeros, por favor, si los pueden abrir y quieren hacer alguna consulta, o escriban en el chat y se las pasamos acá al compañero. Acá hay una pregunta del compañero Walter Gómez que dice, lo que se pone siempre como obstáculo es que no hay poder para implementarlo. ¿Cómo superar ese debate? Yo entendí que es dar el combate aunque se pierda, dice el compañero Walter Gómez. Pero está claro, porque no venimos a hacer política para tener miedo de enfrentar a los poderosos. Venimos a hacer política para presentar un plan de gobierno que pueda poner de pie a la patria. Porque si no nos peleamos con los jubilados. ¿Es más fácil? Y bueno, sí, puede ser más fácil. Nos peleamos con los trabajadores. Pero si somos conscientes de que, no digo pelearse, estamos hablando de crear armonía entre capital y trabajo y armonía entre los grandes y los chicos. Pero si somos conscientes de que la tienen que poner, vamos a decir, quienes la tienen que poner, porque heredaron tierras que no compraron, de hecho, que no trabajaron en su vida, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, y que además no se discute el principio de propiedad. Está claro que los terratenientes van a seguir teniendo sus tierras.
No es cuestión de pelearse, ni siquiera nos tenemos que pelear con los terratenientes. Pero está claro que lo primero que tenemos que hacer es definir de dónde tienen que salir los recursos, en principio para proponer un plan de pagos a nuestros acreedores, en este caso principalmente al Fondo Monetario Internacional, porque si no caemos en la que hizo Alberto Fernández durante 3 años, que no le presentó a su acreedor, el Fondo Monetario Internacional, a quien le debíamos algo así como 50.000 millones de dólares, no le presentó ninguna alternativa de pago. Siempre la hoja estuvo en blanco. El Fondo Monetario Internacional esperó. Estuvo la pandemia de por medio. Fue algo así como una excusa. Entonces esperó un poco más. Pero llegó un momento en que había que tener un plan de pagos. Y el plan de pagos no estaba. Y entonces las condiciones vinieron del Fondo Monetario Internacional. Y la carta de intención que se firmó en diciembre de 2021 dejó bien claro que la deuda con el Fondo Monetario Internacional se iba a pagar con el sudor y el sacrificio de los trabajadores. Porque cuando nosotros leemos en cualquier plan económico o en cualquier carta de intención de pago que se van a proponer tasas positivas en el mercado financiero, o que el Banco Central tiene que financiarse con tasas positivas, esto quiere decir lo que estábamos hablando antes, que las tasas que va a pagar el Estado van a ser superiores a las que puede pagar el sistema productivo. Por lo tanto, el sistema productivo no va a ser el sistema financiero no va a ser el sostén del sistema productivo, como es en las economías en desarrollo, sino que va a ser el sostén de un Estado deficitario y cada vez más endeudado. Sí, está claro que venimos a hacer política sin ningún tipo de miedo. No podemos tener miedo de pelearnos, entre comillas, con 1000 familias y que no nos preocupe pelearnos con los trabajadores y los jubilados. Hay que enfrentarlo, hay que hacerlo y es la única salida. Sí. Perfecto, Patricio, gracias. Tengo una consulta más que es del compañero Sergio San Giacomo. Dice, ¿el problema es el alquiler de la tierra o el precio por el cual se alquila la tierra al productor? El problema es la lógica retributiva del productor hacia el terrateniente. La lógica retributiva tiene que ver con los contratos de arrendamiento que en este momento se están dando en la zona núcleo de la Pampa Húmeda entre los productores y los terratenientes, que tiene que ver más con una relación de carácter feudal que capitalista. No puede ser que se lleven el 50% de una producción o el 40% de una producción y que eso representa algo así como el 15% del valor de su bien, que es la tierra, que ganan anualmente. Todos los años se les retribuye con el número estimado en el 15% del capital aportado, cuando eso no se da en ningún otro sector de la economía. Y ese es el precio que terminamos pagando cada uno de nosotros cuando vamos al supermercado a hacer las compras. Porque ese valor es el que tiene que agregarle el productor a los bienes que comercializa. Excelente, Patricio. Está ahí el inconveniente, está ahí el problema. En la retribución del productor hacia el dueño de la tierra. Sí. Acá el compañero Alberto González pregunta, ¿cómo se hace para diferenciar las retenciones a la soja en la zona núcleo de la Pampa Húmeda de las retenciones fuera de la zona núcleo? Siendo bueno, pero está bien delimitado. Esas son zonas bien delimitadas. No es mayor problema.
Está bien delimitada cuál es la zona núcleo, la pampa húmeda, está bien delimitada cuál es la zona núcleo de la pampa húmeda, cuáles son las propiedades que están dentro de la zona núcleo. No es mayor problema. A nivel catastro, digamos, eso sale de manera muy sencilla. No soy agrimensor, pero sale, se puede determinar. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Si la clase... Acá, Luis Acosta. ¿Qué herramientas tenemos para poder dialogar con los terratenientes? Es fundamental que entiendan, en principio, que ellos no se pueden llevar la tierra al exterior y tener ganancias por sus tierras en el exterior. Ellos forman parte de la patria, ellos forman parte del país. Y es lo que decíamos antes, armonizar los intereses, hacer congruentes los intereses. Hacer congruentes los intereses de cada sector con los intereses del conjunto, que son los intereses de la patria. Desde Principios y Valores se ha hablado de retribuirles con un bono a largo plazo. Yo creo que estamos todavía en un momento de plantear la discusión, de plantear la problemática, y yo lo del bono me lo guardaría en la manga como un as de espada que uno tiene a la hora de negociar. Pero está claro que existe la posibilidad de retribuirles por este esfuerzo que estarían haciendo los terratenientes, que son solo unas 1000 familias o menos de la zona núcleo de la pampa húmeda. Recordemos que no nos queremos meter con la producción de las economías regionales, ni las manzanas, ¿sí? Ni siquiera la soja fuera de la zona núcleo. Estamos hablando de las tierras más caras del mundo y por las cuales se los retribuye de la manera más cara en el mundo. No existe prácticamente en otro lugar del mundo una lógica de retribución de la tierra tan onerosa como la que se viene dando en las últimas décadas en Argentina. Yo tengo una pregunta del compañero Mauricio. Dice, si la clase poseedora de la tierra y de las maquinarias ¿la distribución de la riqueza puede inclinar la balanza hacia los empresarios o más hacia la clase trabajadora? No comprendo bien la pregunta. O lo regulariza. Está media confusa la pregunta. Los terratenientes no son los dueños de las maquinarias. Claro, por eso es media confusa. No sé, a ver si Mauricio puede reformular la pregunta. O podés abrir el micrófono, Mauricio, y hacer la pregunta directamente también, ¿eh? A ver si el compañero Mauricio puede. Bueno, parece que Mauricio... Ahí está, Mauricio. Hola. Sí, yo me hacía más hincapié en la parte de la productividad de la industria. Sería. Sí, el país produce elementos para importar o exportar, sí, la distribución de las riquezas de esa balanza sería regularlo a través de costos, que lo dice el compañero Guillermo, para que no tenga ganancias extraordinarias el nivel de los empresarios. O sea, que pueda haber una distribución justa de las riquezas sería ahí. No sé si se alcanza a entender lo que pregunto.
Está claro que cuando hablamos de hacer costos, tiene que ver con esto, tiene que ver con la ganancia empresaria, pero no porque nos moleste la ganancia empresaria, que desde ciertos lugares del pensamiento económico les molesta la ganancia empresaria. Los empresarios tienen que ganar mucho dinero, porque si no, no van a invertir. Es que la generación de riqueza del país se da a través de la generación de riqueza de las empresas. Pero cuando hablamos de hacer costos, tiene, dos objetivos fundamentales. En principio, el control, o en realidad la administración de los precios. Porque cuando nos sentamos en la mesa de discusión, con el dueño de Arcor, con el dueño de Aceitera General de ESA, con el dueño de Papeleras Ledesma, con los grandes jugadores, si nosotros no sabemos cuáles son sus costos de producción, no sabemos cuáles son sus ganancias. Y si no sabemos cuáles son sus ganancias, difícilmente podamos negociar, pactar con ellos cuáles son los precios a los que deben vender sus productos en el mercado interno. Ahora, si vamos a esa reunión con una carpetita donde sabemos perfectamente cuáles son sus costos de producción, de comercialización, cuál es su estructura de gastos en la empresa, y sabemos a cuánto venden, sabemos cuál es su ganancia, es muy fácil, es muy sencillo. En esa misma mesa de discusión va a quedar bien claro si tienen o no tienen excesos, vamos a decir, de ganancias, o si tienen una ganancia justa y razonable. Por un lado, el control de los precios, o la administración de los precios, en realidad. Pero por otro lado, que cada eslabón de las cadenas de producción y de distribución sea formada por eslabones en los que se distribuye la ganancia de manera equitativa, y no que uno de los eslabones de la cadena sea el que termina llevándose el total de la ganancia del sector de la economía. Bien, gracias. Gracias, Mauricio, por la consulta. Gracias, Patricio, por la respuesta. Bueno, antes que nada, quiero recordar que los canales para comunicarse con la agrupación LIOS están en Instagram, en YouTube y en Facebook y en Twitch también, creo que también. Así que bueno, a los compañeros que ven este video pueden acercarse a ellas y ver nuestras redes sociales y sumarse y hacer preguntas y ver qué es la propuesta del LIO. Antes de que nada, quiero pasar la palabra al compañero Rafael Montoya, que es el encargado de estas clases de formación doctrinaria que tenemos al LIO. Bueno, compañero, felicitaciones al compañero Patricio, muy buena exposición del plan económico, la verdad que estuviste de 10, y bueno, ahora vamos a contar próximamente con tu presencia en la charla del futuro de la patria, que va a ser este 22 de diciembre a las 18 horas en Parque Patricio, con presencia de Guillermo Moreno, y para los compañeros que se quieran acercar, vamos a estar ahí exponiendo, presentando el plan y hablando de economía justicialista también. Bueno, los esperamos el próximo año con el inicio de las clases de formación. Esta es la última, y bueno, gracias a todos por participar y por organizar. Perfecto, Rafa, gracias. También recordamos que el martes 16 en el CEM un compañero va a presentar una obra que hace obsequio a Principios y Valores, así que los esperamos también ese día para que puedan ver una obra maravillosa que el compañero ha donado a nuestro partido. Y bueno, ya en el cierre le paso la palabra a nuestra conductora nacional, Nidia Arirola, para que nos despida de todos los compañeros. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por haber participado. Aclaro que no es el martes 16, sino el miércoles 21, que en el CEN, en Corrientes 2510, el 6º piso de la galería. Es una galería comercial y tiene un ascensor adentro. En el 6º piso vamos a estar, así que todos los que estén por Capital o cerca, nos vemos ahí a las 19 para ver un vitró que se llama Evita vence al oligarca.
y es el cierre del año para el Partido Principios y Valores Capital. Va a haber brindis, bueno, nos vemos, nos deleitamos con esa muestra. Y el 22 nos vemos en Parque Patricios, va a haber una mesa para hablar con los vecinos y comerciantes del parque, y por supuesto con todos los compañeros que se acerquen. Eso es muy lindo. Les agradezco, pero una cantidad inmensa el haber estado, pero más que nada les voy a contar, me siento honrada y orgullosa de tener a un compañero como Patricio que preparó esta clase, que fue hermosa, mucho más, muy superadora de todo lo que esperaba, por lo menos. Realmente un lujo, y seguramente todos lo apreciamos de la misma manera. Así que también me pone muy contenta el hecho de que Patricio, igual que el compañero Noé Jona, van a dar un discurso en la Mesa del Futuro de la Patria el jueves 22 a las 18. Así que les agradezco un montón. Quedaron unas consultas más que aparecieron en el canal de YouTube que estábamos transmitiendo en vivo, y aparecieron unas consultas ahí, pero a la hora de las preguntas se hicieron las que están en el Zoom. Así que a todos los compañeros que lo están viendo por YouTube, sepan que igualmente las preguntas las vamos a tomar, se las vamos a pasar a Patricio, tanto las que ya se hicieron como las que se hagan en la puesta de YouTube como video fijo, y que la próxima clase seguramente van a venir esas respuestas como parte de la clase. Así que eso se lo vamos a pasar. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, que se anoten, que se acerquen a las redes sociales. Obviamente también se pueden acercar a nosotros en persona, pero en las redes sociales también se van a enterar de la próxima clase en tiempo y forma, como para los que estaban en YouTube participar del Zoom y poder escribir directamente en el chat acá adentro, que nos va a resultar más fácil para comunicarnos y para vernos también las caras mientras tomamos la clase. Desde ya les agradezco a todos, a los compañeros que hacen el curso, los cursos en general de Lío, Rafael Montoya, la colaboración de María Laura Ordóñez, que hoy no pudo estar, a pesar de que trabajó un montonazo para que esto se realizara. Por supuesto, al profesor, a los profesores Noé Jona y Paula Gariboto, que también estuvieron, Pimpi Colombo también dio algunas clases dentro de nuestros cursos, y gracias, Mariano, por la presentación y conducción de esta charla de hoy. Sin más, nos vemos la semana que viene. Dígame. ¿Puede dejar un teléfono de contacto? Les voy a dejar mi teléfono porque soy así de atrevida. 11 3130 0146. 11 3130 0146. Ahí me pueden escribir cuando quieran y seguimos charlando. Les va a llegar información sobre todas las cosas que nosotros sepamos que está haciendo Guillermo o que está haciendo la agrupación. Les vamos a informar para que ustedes se puedan sumar a todo lo que deseen y puedan también proponernos cosas, y las vamos a tratar de realizar, porque lo que hacemos desde la agrupación Lío es algo así como que todo lo que los compañeros proponen lo queremos llevar adelante y realizar, y ponemos todas las fuerzas que tenemos al servicio de esas propuestas. Y lo mismo, por supuesto, cuando las propuestas son hechas por el compañero Guillermo Moreno, como es el caso de dar esta clase sobre el plan económico peronista. La verdad que es un orgullo, un lujo, les agradezco la presencia y nos vamos despidiendo. Que tengan un buen fin de semana, compañeros. Gracias, compañeros. Nos vemos. Gracias. Felices fiestas también.